con la estructura y funcionamiento de las células procariotas. Bueno, en primer lugar les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una célula procariota? Según ustedes, ¿algún momento han escuchado este término? Eh, ¿Han o conocen qué es una célula procariota? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Muy bien. Las células procariotas lo que hacen es constituir a organismos simples, unicelulares y que van a carecer de membrana que rodea el núcleo para separarlos del citoplasma. De alguna forma, las células procariotas van a ser, ahí sí que son organismos simples, ¿verdad? Y solo tienen una célula. Y estas no tienen una membrana que rodea el núcleo para poder separarlo del citoplasma. Ahí sí que estos organismos o estas células son tan sencillas y tan pequeñas que de alguna manera, pues, los primeros microorganismos que aparecieron en la Tierra tuvieron alguna característica, ¿verdad? Parecidas a las bacterias que hoy en día se conocen y que de alguna manera, pues, podemos decir nosotros un ejemplo, podemos mencionar de que son las células procariotas. Estas, pues, son tan pequeñas que pueden ser comparadas con el tamaño de una mitocondria. ¿Y qué es una mitocondria? Pues la mitocondria es una parte de la célula, ¿verdad? Y es algo tan pequeño que se encuentra dentro de la célula para poder ser, bueno, tiene que ser vista a través de un microscopio, ¿verdad? Ahora bien, las células procariotas tienen características y la principal característica de esta es que las células procariotas no tienen un núcleo, ¿ya? No van a contener un núcleo. Tienen un ADN, pero este ADN no está envuelto por una membrana nuclear. O sea, sí poseen un ADN, pero este ADN no va a estar envuelto por una membrana nuclear. Y de alguna manera nos va a servir a nosotros para poder decir, ¿verdad? Que tenemos que verlo a través de un microscopio. Una célula procariota, pues, como ustedes saben, no podemos ver nosotros las células a simple vista, sino que tenemos que utilizar un microscopio para poder visualizarla, ¿verdad? Y todo esto que tiene que ver con las células, de alguna manera nos va a servir a nosotros para poder verificar, ¿verdad? Qué tipo de célula es y las características que tiene esta célula, pues le van a dar su nombre. Y el nombre de la mitocondria proviene del griego pro, ¿ya? O sea, antes de, y también del griego cariota, entendido como núcleo. Esto significa que se va a encontrar flotando libremente por el citosol, ¿ya? Y pese a ser ADN, como el humano, tiene un doble filamento en estructura circular en una zona denominada nucleoide. ¿Ya? Entonces, la mitocondria va a estar en una zona que se denomina nucleoide. Y esto va a estar sumado al material genético que puede tener otros pequeños fragmentos circulares, que son conocidos como plasmidos. ¿Ya? Entonces, la mitocondria lo que va a hacer es de que de alguna manera va a ir a tener fragmentos pequeños que van a ir siendo conocidos como plasmidos, ¿verdad? Y estas células procariotas o procariontes son organismos vivientes unicelulares. ¿Por qué son unicelulares? Porque pertenecen al imperio procariota o reino Monera. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar del reino Monera? No, profe, la verdad. ¿No? Muy bien. El reino Monera se caracteriza porque tienen, ahí sí que son de alguna manera pequeños fragmentos que son circulares, perdón, son células que se van a caracterizar porque no tienen un núcleo celular, ¿ya? Sino que estos, en vez de tener un núcleo celular, lo que tienen es un material genético disperso dentro en el citoplasma. O sea que el citoplasma es una parte de la célula y estos organismos vivientes unicelulares, como les decía,
no tienen un núcleo, sino que van a tener material que está disperso dentro del citoplasma y apenas va a estar reunido en una zona llamada nucleoide, ¿verdad? Los organismos procariotas son evolutivamente anteriores a los eucariotas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera estos, los, los organismos procariotas son, sí son provistos, bueno, los eucariotas sí son provistos de un núcleo, ¿ya? Y las formas de vida van a ser más simples y eran todavía, bueno, todavía son procariotas, ¿verdad? Como las bacterias y las arqueas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que de alguna manera eh, vamos a ir trabajando con una situación, ¿verdad? De que las células procariotas de alguna manera van a servir para ir dosificando todo lo que se tenga que ir haciendo. Y de esta manera, pues las células eucariotas, como les decía, están provistas por un núcleo. Y de alguna manera, pues van a ser bacterias y arqueas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así, de simple manera, pues lo que va a suceder es que se van diversificando, ¿verdad? Y lo que se va a traducir en el metabolismo sumamente diverso. O sea, no va a ocurrir lo mismo con las eucariotas. Las células eucariotas no son lo mismo que las células procariotas. Va a existir una enorme diversidad en una cuestión de ambiente, en una cuestión de nutrición, en una cuestión incluso de estructura. Tiene mucho que ver el ambiente, la nutrición o la estructura para que se pueda saber si es una célula procariota o una célula eucariota, ¿verdad? Las células procariotas pueden ser autótrofas. ¿Por qué se les llama autótrofas? Porque van a elaborar su propio alimento, ¿ya? Las células eucariotas son conocidas como autótrofas porque elaboran su propio alimento, perdón, y pueden ser heterótrofas, ¿ya? Porque se van a alimentar de materia orgánica ajena, o quiere decir que van a tener algún tipo de materia que no es específicamente de ellos, sino que es alguna materia ajena, ¿verdad? También en las células procariotas pueden ser aerobias, ¿ya? ¿Por qué son aerobias? Porque requieren de oxígeno, pero también pueden ser anaerobias porque no van a requerir de oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una célula procariota, eh, estas, como les decía anteriormente, pueden ser autótrofas. ¿Por qué? Porque ellas van a elaborar su propio alimento. O también pueden ser heterótrofas porque se alimentan de materia orgánica ajena, o sea, materia que no les pertenece, sino que es de otra célula, ¿verdad? Pueden ser aerobias porque requieren oxígeno, como también pueden ser anaerobias, ya no requieren oxígeno. Y todo esto se va a traducir en varios mecanismos de nutrición, como por ejemplo, podemos hablar nosotros de la fotosíntesis, y la fotosíntesis se genera específicamente dentro de las plantas. ¿Y qué es la fotosíntesis? Ya, aquí dice, tal y como las plantas, algunos procariontes pueden sintetizar energía química a partir de la luz solar, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. O sea, la fotosíntesis lo que va a hacer es que se va a alimentar de la luz, ya, la luz solar. Y en algún momento, pues puede tener ausencia de oxígeno, pero si tiene presencia de luz solar, pues se va a ir alimentando. Por eso es que se llama fotosíntesis. Y esas plantas que generan, ¿cómo se llama? La fotosíntesis son plantas procariontes, ¿ya? Porque sintetizan la energía química, ¿verdad? También hay quimiosintesis, ¿ya? Y estas van a ser semejantes a la fotosíntesis. Lo único es que las células van a emprender la oxidación de materia inorgánica como mecanismo para poder obtener su energía y obtener su propia materia orgánica para poder crecer. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que va a suceder aquí es que la quimiosíntesis lo que hace es, bueno, va a ser similar a la fotosíntesis, con la única diferencia es de que estas lo que van a hacer es emprender una oxidación de la materia inorgánica, o sea, materia que tal vez ya no, que no tiene vida, ¿verdad? Y de alguna manera van a ir funcionando como mecanismo para poder obtener energía y de la misma manera poder obtener su propia materia orgánica para poder crecer, para que puedan alimentarse, ¿verdad? También tienen las plantas o las células procariotas,
pueden tener una nutrición saprofita. ¿Y qué es? Pues esta nutrición saprofita está basada en la descomposición de la materia orgánica dejada por otros seres vivos, ya sea al morir o como restos de su propia alimentación. La alimentación saprofita va a ser toda aquella materia o toda aquella descomposición de la materia que algún ser vivo haya dejado al morir o que haya dejado a través de los restos de su alimentación. Y también podemos hablar de que ¿cómo se llama? Las células procariontas pueden tener una nutrición simbiótica. ¿Y qué es esto? Pues los procariontes van a obtener su materia orgánica para existir a partir de otros seres vivos, generándoles un beneficio y por ende colaborando para existir. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que de alguna manera, pues lo que va a hacer la nutrición simbiótica es de que van a haber simbióticos que tienen, ahí sí que tienen una materia orgánica para poder, o van a obtener una materia orgánica para poder existir, ¿verdad? Y que a partir de otros seres vivos, o sea, van a obtener su materia orgánica a partir de otros seres vivos. Y esto les van a generar un beneficio que le van a colaborar para poder existir, ¿verdad? Y por último tenemos la nutrición parásita. Ya dentro de una célula procariota vamos a tener nosotros que hay una nutrición parásita, que es esta nutrición parásita va a ser contraria a la simbiótica, ¿ya? Quiere decir que el organismo se va a nutrir a partir de la materia orgánica de otro mayor, ¿ya? Al que va a perjudicar en el proceso, aunque no llegue a matarlo directamente. Cuando hay una nutrición parásita, el organismo lo que va a hacer, o sea, la célula procariota lo que va a hacer es que se va a nutrir de una materia orgánica que sea mayor, ¿ya? Y que no va a perjudicar el proceso que ésta tenga y no va a llegar a matarlo de manera directa, ¿ya? Va a haber un proceso para poder obtener por decirles así, su alimentación, o se va a nutrir de otra célula que es mayor que ella y que no va a perjudicar el proceso que vaya a tener, ¿verdad? Ahí sí que de la manera para poder matar a la otra célula, sino que lo único que va a hacer es extraer algo de ella para poder alimentarse, ¿verdad? Y por último tenemos que las células procariontas pueden tener una reproducción, ¿ya? De las células que suele ser variada. Las células procariotas suelen tener una reproducción variada, ¿ya? Pueden ser de índole asexual, ya podemos decir nosotros que las células procariotas pueden tener una reproducción asexual, o sea, a través de la mitosis, como también pueden tener una reproducción parasexual, ¿ya? Cuando hablamos de reproducción parasexual, ya hablamos de una conjugación o de una transducción o una transformación del ADN con fines adaptativos, ¿ya? Se va a ir adaptando a lo que se quiere tener. Ya, entonces, esto es lo que sucede con las células procariotas. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de células procariotas que existen? Bueno, las células procariotas se pueden dividir en 4 tipos, ya, de acuerdo a la morfología que éstas vayan a tener. Primero podemos hablar nosotros que pueden haber células procariotas de tipo coco. Muy bien. Las células procariotas, les decían, pueden ser de 4 tipos. El primer tipo es el tipo coco. ¿Y qué es el tipo coco? Pues el tipo coco va a ser un morfológico típico de las bacterias, o sea, se van a presentar de forma más o menos esféricas y uniformes. Tienen un tipo esférico, ¿verdad? Pero van a ser uniformes. Son bacterias que se encuentran dentro de la célula, ¿verdad? También están las células procariotas de tipo bacilo y estas tienen forma de bastón, ¿ya? Y van a incluir una vasta gama de bacterias y otros organismos saprófitos de vida libre. ¿Qué quiere decir esto? Que estos bacilos tienen una forma de bastón. Ustedes han visto un bastón, ¿verdad? Que tiene
tal vez una pequeña circunferencia y luego es para abajo. De esa forma son los bacilos, ¿verdad? Y estas van a tener, de alguna manera, organismos saprófitos que van a tener una vida libre, ¿verdad? También están las células procariotas de tipo vibrio, y estos son un género de proteobacterias que son responsables de la mayoría de enfermedades infecciosas en el hombre y los animales superiores, sobre todo en aquellas típicas del tracto digestivo como el cólera. O sea que esta célula procariota de tipo vibrio lo que va a producir es una enfermedad ahí sí que dentro del organismo del ser humano, una enfermedad infecciosa, no solo en el ser humano, sino que también en los animales, y que esta enfermedad puede ser una enfermedad del tracto digestivo, como por ejemplo el cólera, ¿verdad? Y por último tenemos que las células procariotas también pueden ser de tipo espírilos, ¿ya? Van a poseer una forma helicoidal o de espiral, o sea, es una de forma espiral o como caracol, como queramos llamarlo, y que suele ser muy pequeña, ¿verdad? Y esta va a abarcar desde bacterias patógenas hasta autótrofas, o sea, bacterias patógenas quiere decir bacterias que normalmente se encuentran dentro del cuerpo y que van a incluir, ¿verdad? Algún tipo ¿cómo se llama?, de enfermedad para el cuerpo del ser humano. Podemos encontrar también células procariotas pleomórficas, ¿verdad? Que es decir, que tienen una forma cambiante, principalmente referido a las arqueas, o sea, son como un arco, ¿verdad? Estas pleomórficas. Y también están las rectangulares, que también son, ahí sí que tipifican la forma de las arcas como la aloquadratum, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de células procariotas que existen. Después de esto, nosotros podemos ir mencionando cuáles son las partes y funciones de una célula procariota. Y la célula procariota suele tener esta estructura. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda con respecto al tema? No, profe. No, ¿Está claro? profe. No, profe. Muy bien. Entonces, vemos todo esto y las partes y funciones de una célula procariota van a ser las siguientes. Una célula procariota tiene una membrana plasmática, tiene una pared celular, un citoplasma, un nucleoide, tiene ribosomas y tiene comportamientos procariotas, ¿ya? ¿Y qué es cada una de ellas? En el caso de la membrana plasmática, pues va a ser aquella que ahí sí que es una frontera que va a dividir el interior y el exterior de la célula. O sea, es como que al hablar de una frontera, ¿verdad? Es algo que está dividiendo. En este caso, lo que hace la membrana plasmática es dividir lo que está fuera y lo que está dentro de la célula. Y a su vez va a servir como filtro para poderle permitir el ingreso de nutrientes o la salida de residuos. Quiere decir que la célula se va a alimentar, ¿ya? Y va a absorber todos los nutrientes, así como también los va a desechar. Entonces, la membrana plasmática sirve para esto. Ahora, la pared celular pues va a ser un rasgo que es compartido con vegetales y hongos, ¿ya? Y esta membrana celular consiste en una fibra resistente y que es rígida, que le va a conferir forma definida a la célula y una capa adicional de protección. O sea, la pared celular lo que hace es darle una capa más de protección a la membrana celular, ¿verdad? También tenemos el citoplasma y el citoplasma va a ser el interior de la célula, ¿ya? O sea, una sustancia que tiene un color muy fino y que compone el cuerpo celular. O sea, el citoplasma lo que va a hacer es una sustancia que va a componer el cuerpo celular. También tenemos nosotros el nucleoide, ¿verdad? El nucleoide, pues lo que tiene es que va a llegar sin hacer un núcleo, ¿ya? Y este pues va a tener una región muy dispersa. Va a ser la parte del citoplasma en donde va a soler hallarse el material genético dentro de la célula procariota. Si nosotros buscamos dentro de un nucleoide, ahí vamos a encontrar material genético. Y este material genético va a ser indispensable para poder reproducirse. O sea, que para que haya una reproducción, tiene que tomarse ese material genético que está dentro del nucleoide. Luego tenemos lo que son los ribosomas. Y los ribosomas son un complejo de proteínas y de piezas de ARN.
o sea, que están presentes en todas las células, ¿verdad? El ARN es el ácido reciclonucleico, ¿ya? Entonces, excepto los espermatozoides, ¿verdad? Los espermatozoides sí no tienen ARN. Y los ribosomas lo que hacen es permitir la expresión o la traducción de información genética. Quiere decir que va a llevar toda la genética que tiene el ser humano al nuevo ser, ¿verdad? Y de esta manera, pues, se van a sintetizar las proteínas, ¿verdad? Por la célula que están en diversos procesos biológicos, conforme lo que se va a estipular en su ADN, o sea, su ácido desoxirribonucleico. Y por último tenemos lo que son los comportamientos procariotas. Esto pues es exclusivo de este tipo de células, que son las células procariotas. Ya van a variar según el tipo de organismos, o sea, dependiendo del tipo de organismos van a cambiar, ¿ya? Y van a tener funciones específicas dentro del metabolismo. Por ejemplo, tenemos nosotros los clorosomas. Estos clorosomas son para la luz, perdón, para la fotosíntesis. También hay carboxiomas, que son para fijar el CO2, o sea, el oxígeno. También tenemos ficolisomas, que son pigmentos moleculares para recoger la luz solar, o sea, son el ficobilisomas, recoge la luz solar. También tenemos el magnetosomas, que permite orientación conforme el campo magnético terrestre, ¿ya? Cómo se va a ir componiendo el campo magnético terrestre. Y aparte de esto, tenemos nosotros las células, que estas células procariotas pueden presentar flagelos, ¿ya? Membrana externa, periplasma y plasmidos. ¿Qué es un flagelo? Pues va a ser un orgánulo que está ampliado para poder movilizar la célula a modo de cola propulsora. Quiere decir que el flagelo va a ser como una cola que tiene la célula, ¿ya? La membrana externa es una barrera celular que es adicionada a las características de las bacterias gram negativas. O sea, son bacterias que están dentro del cuerpo, pero que van a tener una membrana externa, ¿verdad? También tenemos un periplasma. Y en este periplasma, bueno, es un espacio que va a rodear al citoplasma y de alguna manera lo va a separar de las membranas externas. O sea, el periplasma lo que hace es separar a las membranas externas del citoplasma. Y estas lo que hacen es permitir una mayor efectividad en distintos tipos de intercambio energético. También tenemos lo que son los plasmidos. Los plasmidos forman el ADN, el ácido desoxirribonucleico, pero es el ADN no cromosómico, ¿ya? De forma circular. Y estas pues van a ser bacterias que van a acompañar al ADN bacteriano y se van a replicar de modo independiente. Entonces, los plasmidos lo que hacen es crear un ADN no cromosómico, o sea, no tienen cromosomas similares y de alguna manera van a acompañar, ¿verdad?, al ADN bacteriano. Las células procariotas tienen 3 funciones vitales, ¿ya? Y en este caso, las células procariotas, como les decía, tienen 3 funciones vitales. Todo ser vivo tiene que ser capaz de realizar sus 3 funciones. Las 3 funciones son nutrición, relación y reproducción. Lo único que va a suceder es que las células procariotas van a ocurrir de la siguiente manera. Primero van a tener una nutrición, ¿ya? ¿Y qué es la nutrición? Pues estas pueden producir su propio alimento, como les decía hace un rato, pueden ser autótrofos, ¿ya? O bien obtener la materia y la energía que van a necesitar de otro ser vivo, o sea, un ser heterótrofo, ¿ya? Entonces la nutrición de una célula procariota puede ser autótrofo, pero estas van a ir obteniendo su alimento de un ser vivo heterótrofo, o sea, que tiene varias células, ¿verdad? Y en el primer caso, pues van a existir células procariotas que van a tener estructuras parecidas a las de las células vegetales. Cuando es así, lo que hace es permitir realizar una fotosíntesis, lo que le decía, alimentarse de la luz solar, ¿ya? Pero en algún caso se va a dar que va a haber otro proceso que es denominado quimiosíntesis. Y en este caso, pues en vez de utilizar la luz del sol, lo que va a hacer es que van a provocar reacciones químicas que van a liberar la energía para poder utilizarla. Quiere decir que toda la planta que ha obtenido la energía solar la va a liberar y eso se le llama quimiosíntesis. Toda la energía solar que haya guardado la planta la va a liberar y a eso se le va a llamar quimiosíntesis, ¿ya? Luego tenemos una relación. Les decía, la función de relación depende mucho de la especie de célula procariota.
y también va a depender mucho del ambiente que le va a rodear a la célula, pero que ésta va a poder vivir tanto independientemente como puede también agruparse de forma en colonias. Quiere decir que la relación puede ser que va a depender mucho de la especie de procariotas y del ambiente que lo va a rodear, pero que también puede vivir de una manera independiente, ¿ya? Y que esta lo que va a hacer es ir a agruparse en colonias, ¿verdad? O sea, una colonización que se va a ir haciendo por células, ¿verdad? Y por último tenemos la reproducción. Y les decía hace un rato, la función de reproducción lo que hace es que la célula procariota tiene una reproducción asexual, ¿ya? Que es más común y que se va a dar por bipartición o fisión binaria. Quiere decir que se va a dividir ella misma, ¿ya? Y la célula procariota madre se va a romper, o sea, va a haber una célula procariota madre que se va a ir dividiendo, ¿ya? Y de ahí va a provenir la partición o la fisión, ¿verdad? Se puede dividir en dos células hijas, que de ahí viene la célula binaria. O sea, la reproducción de las células procariotas va a ser a través de una bipartición, como les decía, es asexual. No tiene que tener un contacto sexual con otras células, sino que sencillamente va a ser asexual. No necesita de otra célula para poder reproducirse. La célula madre lo que hace es partirse o dividirse para ir, ¿cómo se llama? Hablando de lo que es una célula, una fisión, ¿verdad? Y a partir de esa división ya va a tener dos células hijas, que de ahí viene ¿cómo se llama? Lo binario, ¿verdad? Muy bien, no sé si tengan alguna duda con respecto al tema, chicos. No, profe. ¿Está claro? No, profe.